El objetivo de la unidad catequética, lo tenéis ahí, es muy sencillo. Preguntarse por el destino del hombre y del mundo y encontrar respuesta en el ut unum sint, el que todos sean uno, la oración sacerdotal de Jesús. Arar, para que luego la siembra pues no caiga en una tierra dura y resbale, ¿no? Sino lo primero es arar, ¿no? Pues arar es la precatequesis. Luego ya vendrá sembrar con la palabra y luego ya vendrá regar con la luz misma de la palabra, ¿no? La pregunta esta nos está hablando, cuando decimos a dónde vamos, nos está diciendo cuál es el destino final, pero también esta pregunta supone de un modo implícito otra pregunta, que es ¿y cómo hacemos para ir allí donde queremos ir, ¿no? Esto tiene mucho que ver con el simbolismo de crear puentes en lugar de levantar muros. Esto es una frase muy habitual y una idea muy repetida del Papa Francisco, ¿no? En el cuento se nos habla de cómo establecer un puente entre distintos que ya un niño, y por supuesto un adolescente, puede descubrir en su propia clase. Por eso me parecía interesante, antes de abordar el contenido de la lectura del profeta Isaías, es decir, si la película nos mostraba la unidad como fin de la humanidad bajo el prisma de un episodio concreto entre millones, la igualdad racial en la América de los años 60, y el cuento nos ilustra que para conquistar la unidad es necesario romper las barreras entre distintos, la lectura bíblica del profeta Isaías nos ayuda a ponernos en la pista de la respuesta de Dios a la pregunta por el destino del mundo, la unidad y la paz entre los pueblos, por la que Dios mismo será árbitro de las naciones y juez de los pueblos numerosos. Y los poemas que escribe, que tiene escritos, son poemas muy buenos, sobre todo de una sensibilidad religiosa, humana, profundísima. Y entonces él me mandó varios, yo le pedí, oye, mándame poemas tuyos para este proyecto. Como siempre, no pretendemos tanto una síntesis de lo que han visto, sino un impacto personal, ¿no? Y aquí es muy importante, hemos querido sugerirles algo con la imagen, ¿no? La imagen pretende inducir comunión, ¿no? Jóvenes juntos en una jornada mundial de la juventud, ¿no? Que se vea varios. Muchas veces en esta página hemos puesto solamente un rostro de un joven y tal. Aquí, como estamos en el cuaderno del que todos sean uno, pues volvemos, como en la portada, a mostrar a unos cuantos juntos. Nos detenemos sobre todo en este discurso, cuando aquí lo pongo, ¿no? Importante el final del discurso. Gracias a Dios omnipotente, somos libres al fin, ¿no? Pero hay una cosa, que hay una disparidad completa, que si para John Lennon la religión es una rémora para ese sueño, para Luther King es precisamente Dios el único que es capaz de realizar ese sueño. Este testimonio lo dieron en una de las jornadas principales del año dedicado al sacerdocio, el año 2010, que convocó Benedicto XVI, ¿no? Bueno, pues ahí hubo un gran encuentro en el aula Pablo VI de sacerdotes de todo el mundo, y allí hubo muchos testimonios de sacerdotes, ¿no? No nos viene mal recuperar eso, ¿no? Un poco para ponernos a los pobres sacerdotes, porque no todos somos lo peor de este mundo, como parece que hoy se nos está diciendo continuamente, ¿no? El Papa Juan Pablo II los llamó los mártires de la unidad, ¿no? Entonces me parecía, en un cuaderno sobre el que todos sean uno, pues poner el testimonio de los mártires de la unidad. Los hemos puesto en admiramos y no en la tercera parte en imitamos, porque aún no están beatificados. Está abierto el proceso de beatificación y canonización, pero aún no están beatificados ni canonizados, y entonces de momento los ponemos en admiramos, ¿no? Entonces, este testimonio aterriza el sueño por la unidad en un testimonio desgarrador de unos chicos que dan su vida por este sueño, porque no pueden traicionar la unidad entre ellos, ¿no? Lo importante es que ellos contemplen esta frase, la hagan suya, la reciten, la canten, la hagan suya, ¿no? La palabra de Dios tiene una fuerza. Lo estamos viendo en todo el curso para catequistas sobre la palabra de Dios con Óscar García Abad. La palabra de Dios tiene una fuerza por sí misma. La palabra de Dios lleva la ventaja respecto a cualquier otro tipo de texto, cualquier otra explicación,
que es que en ella actúa el Espíritu directamente, dejemos que actúe directamente, todo lo que podamos apoyarla, explicar y tal, pero dejemos que entre en ellos, ¿no? En Respondemos, para que, como sabéis, aquí la propuesta es vivir esta parte central, al menos con o sin el miramos y admiramos, en un contexto de lección divina, en una capilla, en un oratorio. Bien, pues es muy importante que puedan tener tiempo, silencio. Podríamos con esta oración tratar de provocar en los chavales el deseo de una relación personal con Dios Padre, Hijo y Espíritu, con el Dios Trinitario. Yo he procurado no mencionar esta palabra cuando hablamos de Isaías, pero tiene un enlace directo con con el texto de Isaías de la primera parte, porque en el fondo Isaías, ¿qué está profetizando en ese texto? Está profetizando el reino de Dios. Desde el punto de vista teológico, el mundo unido no es una conquista humana a la cual se podrían sumar muchos no cristianos, ¿no? El pensar que el mejor destino de la humanidad es un mundo unido, ¿no? El mundo unido no es el mundo unido en cristiano, es el reino de Dios. Y por tanto, es muy bueno que justo en esta catequesis, que tiene como texto de referencia el que todos sean uno, la explicación teológica de toda la catequesis, la página más teológica siempre de esta catequesis es Aprendemos. Lo cual no quiere decir que sea la única página importante del cuaderno, no, porque si os fijáis está al inicio de la tercera parte, que es el momento, en ese ejemplo que antes hemos recordado, en el momento de regar, ¿no? La palabra de Dios ya ha sido sembrada, la palabra de Dios ha sido preparada con la primera parte, arar. La palabra de Dios ha sido sembrada con el Evangelio del que todos sean uno, en la lección divina, y ahora esa siembra no sirve de nada, está ahí, ha entrado en el corazón, pero ahora hace falta regar para que crezca dentro, ¿no? Y entonces este regar es también regar con la luz, ¿no? Con la luz de la fe, y por tanto va iluminando. Importa que aprendan que es también, para que vean la dimensión, las consecuencias humanas del reino de Dios, que la Iglesia siempre ha reconocido esta expresión que está en la liturgia, la lex orandi, lex credendi, ¿no? Está en la liturgia desde tiempos antiquísimos, ¿no? Que cuando se habla del reino de Dios, porque están los padres de la Iglesia, ¿no? Es reino de justicia, de amor y de paz. Son las tres características humanas visibles del reino de Dios. Pues todas las expresiones de justicia, de amor, de unidad y de paz vividas desde la fe y de un modo radical son anticipos del reino de Dios. Pues aquí contamos el testimonio de Sor Ángela de la Cruz, de su entrega a los más pobres, pues ahí lo encuentras, ¿no? Y aquí aparece en el recuadro la comunión como un tesoro, ¿no? Por eso, cuando se encuentra un tesoro tan grande como Jesucristo, todas las pertenencias sobran. Sor Ángela de la Cruz encontró este tesoro en los más pobres, enfermos y solos. ¿Entiendes tú a esta gran mujer? ¿Te atrae su vida? Cuidamos, no pongáis la confianza en las riquezas, también de testigos del Señor, Sabéis que cuidamos es siempre nos cuidamos, cuidamos a los demás, cuidamos el entorno, ¿no? La imagen, un chaval con los brazos abiertos, ¿por qué? Porque queremos mandar el mensaje que aparece explícita e implícitamente en todo el texto, queremos mandar el mensaje de que no confiar en las riquezas no está solamente relacionado con la virtud de la pobreza, sino con el sentido profundo de la pobreza, que es la libertad, ¿no? La libertad ante la posible esclavitud de las cosas, ¿no? Entonces, pues no confiar en las riquezas es tener este gesto, ¿no? Los brazos abiertos de libertad, que imita también un poco pues, el gesto de San Francisco de Asís, ¿no? O así es como lo han querido ver los cineastas que han hecho las películas de Francisco de Asís, pues cuando se desnuda y se queda delante del obispo y ahí en la plaza, pues lo que hace es que abre las manos, ¿no? Porque es un gesto de libertad, ¿no? Compartimos y participamos, ¿no? Compartimos la unidad del género humano, participamos los valores comunes de la cooperación internacional. Son dos temas de la doctrina social de la Iglesia, pero como veis son dos temas de la doctrina social de la Iglesia que entran perfectamente en toda esta catequesis del que todos sean uno, de la unidad, ¿no? Y la unidad entre los hombres no solamente se basa en un dato psicológico, antropológico, que es que somos sociables y desde nuestra
visión de la fe sabemos que hemos sido creados sociables. No, no solamente hemos sido creados sociables, hemos sido creados necesitados de comunión. No podemos vivir como seres humanos sin vivir la experiencia de la comunión, de la unidad con los demás, ¿no? Desde los criterios básicos de la doctrina social de la Iglesia, nada humano es ajeno a la mirada cristiana y, por tanto, existe una lectura evangélica de todas las realidades temporales, la teología de las realidades temporales. Y aquí aparece esto, ¿no? Y, por tanto, también en estas catequesis sociales es muy importante abrirle la perspectiva de lo que se llama el compromiso del cristiano en la vida pública, ¿no? Que empiecen a descubrir también la importancia de ese compromiso. No es malo que ya en este momento empiecen a descubrir un tema de responsabilidad del consumo, no solamente para no caer en el consumismo, sino para entender que en una globalización económica, a lo mejor un tipo de marca, un tipo de consumo concreto, sobre todo en tema de la ropa y de la ropa deportiva, que es uno de los aspectos suyos, pues puede incidir en favorecer la explotación laboral. En el recuadro, la referencia a la famosa frase de McLuhan, vivimos en una aldea global, que está mal escrita en el cuaderno, por cierto, en este cuaderno hay varias erratas, ¿no? Y por tanto, esa pregunta al final, ¿no? Hoy tienes delante de tus ojos el mundo entero. ¿Qué sientes? ¿Qué haces o harás al respecto? Son dos textos, el de espiritualidad de comunión, que aparece en Tercio Milenio Ineunte, aparece citado en el libro, aquí no aparece, ¿no? Aquí se dice para el tercer milenio, ¿no? Pero porque es muy significativo, porque fijaros qué tiene que ver con todo lo que hemos visto en todo el cuaderno, expresiones como esta, ¿no? La de espiritualidad de comunión es también capacidad de ver ante todo lo que hay de positivo en el otro, para acogerlo y valorarlo como regalo de Dios, un don para mí, además de ser un don para el hermano que lo ha recibido directamente, ¿no? Y luego, por último, mi diario, la foto de dos miradas y de todo esto que me dices a mí, ¿no? Para que hablen directamente con Dios y le escriban, y la imagen, dos miradas perdidas, pero uno me mira, te mira a ti. Contraportada, el versículo del Salmo pone todo en su sitio. Es Dios quien crea, siembra y conquista la unidad, porque es Dios el que construye su reino, ¿no? Dios reina sobre las naciones, Salmo 47.